Bienvenidos y bienvenidas a este espacio Aprendo en Casa, un espacio coordinado por el Ministerio de Educación Pública, la Universidad Estatal a Distancia y el SINAR. Mi nombre es Montserrat Párez y soy asesora de Educación Musical y es un gusto para mí poder compartir con ustedes. Hoy me acompañan dos invitadas muy especiales, la señora Rocío Torres, jefe del Departamento de Evaluación de los Aprendizajes. Doña Rocío, ¿cómo se encuentra? Muy bien, Monse. Muchas gracias. Gracias y bienvenida. Y también tenemos a la compañera Joclyn Barrantes. Ella es asesora nacional del Departamento de Evaluación de los Aprendizajes. Joclyn, ¿cómo se encuentra? Muy bien, muchas gracias. Muy agradecida por el espacio. Gracias por estar aquí con todos nosotros. Hoy vamos a abordar un tema muy importante que hemos llamado mediación y evaluación transformadora. Así que vamos a dar inicio. Doña Rocío, ¿cómo se visualiza la evaluación de los aprendizajes en el marco de la mediación pedagógica transformadora? La visualizamos como un insumo, una herramienta que le permite al docente valorar los desempeños del estudiante en momentos oportunos para la toma de decisiones. ¿Qué significa esto? Significa que la evaluación debe estar inmersa en la mediación pedagógica. Esto requiere de parte del docente replantearse la práctica evaluativa que había venido haciendo en el aula durante mucho tiempo. Regularmente la evaluación se visualiza como un momento en el que se aplican unas pruebas, se revisan, se obtienen unos números y después de unos cálculos aritméticos podemos determinar cuál es la condición del estudiante en cada uno de los periodos lectivos. Así se ha venido trabajando y creo que nosotros somos producto de ese tipo de evaluación en donde lo más importante eran las pruebas. A partir de la mediación pedagógica transformadora y el acuerdo tomado por el Consejo Superior de Educación, la evaluación nos llama a repensar no solo las estrategias de mediación que se emplean, sino también las actividades y recursos que utiliza el docente para recopilar información acerca de los desempeños del estudiante. De esta forma, estaríamos hablando que lo más importante para el docente no es la nota que obtenga el estudiante en una prueba, sino más bien durante el proceso de aprendizaje, cuáles son los acompañamientos que él puede brindar para que los estudiantes logren aprender lo que tienen que aprender y de la mejor manera posible. Estaríamos hablando de que los aprendizajes que logre el estudiante no van a ser para un momento específico que tenga que contestar una prueba, sino más bien son los aprendizajes que le van a servir a él para enfrentar situaciones cotidianas y hacerlo con éxito. Estaríamos visualizando el proceso educativo como algo que trasciende las paredes del aula, que sale del centro educativo, de manera que los aprendizajes que el estudiante ha adquirido en el aula le sirven para formular acciones que permitan resolver situaciones, sea problemáticas o de diferente índole, que se presenten en la comunidad educativa. Estaríamos hablando de que estos aprendizajes trascienden el centro educativo porque él va a poder reforzarlos conforme la dinámica social a él se lo permita. Es importante también aquí considerar que la transformación curricular nos ha llevado a cuestionarnos qué ha sucedido con la evaluación durante tanto tiempo. ¿Será necesario que la evaluación en este momento también tiene que cambiar? Pues es importante tal vez hacer una reseña histórica de cómo la evaluación ha venido cambiando a lo largo del tiempo y más específicamente podríamos decir que en unos 15 años a la fecha. ¿Por qué? Porque anteriormente el Consejo Superior de Educación aprobó la reforma a una serie de programas de estudio como eran los de educación física, educación musical, las artes, y esa reforma nos llevó a hacer un replanteamiento de los componentes de la calificación. Usted que es de educación musical, Monse, recordará que en ese entonces se incluyó el proyecto como parte de ese componente y precisamente el proyecto tenía como propósito que los estudiantes pudieran incidir en los contextos
diferentes en los que se desarrolla el estudiante, y esa incidencia tenía que ver básicamente en la aplicación de los aprendizajes que estaban adquiriendo en las aulas. Entonces recordamos que el proyecto era una iniciativa que surgía de los estudiantes, no era una cuestión impuesta por parte del docente. De esta manera, los estudiantes determinaban cuál era el tema en que querían trabajar ese proyecto. Claro, el tema tenía que estar relacionado con lo que el docente estaba desarrollando en ese momento en la clase. Eso hay que tenerlo muy claro porque no eran iniciativas propias sin ninguna orientación del docente, al contrario, ese proyecto iba a tener una serie de etapas que el docente iba a valorar y con base en ellas se determinaban la aplicación de ese aprendizaje por parte del estudiante en la resolución de situaciones problemáticas del contexto. Rosy, además recordemos que con la implementación del proyecto se integran los procesos de autoevaluación y de coevaluación que hicieron la participación del estudiantado mucho más activa y donde él podía realmente interactuar con sus compañeros y poder valorar no solo su propio aprendizaje, sino también el de sus compañeros. Que precisamente estas participaciones de parte del estudiante en la valoración de sus desempeños y los de sus compañeros son en este momento de la transformación curricular un aspecto muy importante que también le brinda insumo al docente para la toma de decisiones. Bueno, volviendo a esta línea histórica de cómo la evaluación ha venido transformándose, también vemos que al introducir el componente proyecto había que hacer una redistribución de los valores porcentuales. De esta forma, las pruebas vinieron a sufrir en alguna medida esa disminución en el valor porcentual. Pensamos de que la prueba ya dejó de ser esta gran meta que era por la que se trabajaba. Los estudiantes y los docentes volvemos la mirada ahora un poquito más hacia lo que es el proyecto. También seguimos con la valoración de los componentes tareas y trabajo cotidiano, que precisamente es el momento en el que el docente tiene la oportunidad de desarrollar y ofrecer a los estudiantes esa serie de temas que les va a permitir a ellos trabajar en lo que se proponga desde el componente proyecto. Viene ahora entonces la aprobación por parte del Consejo Superior de Educación de la política educativa, la persona como centro del proceso educativo, y nos lleva a repensar en la función formativa de la evaluación, que es precisamente en esa práctica cotidiana de la evaluación formativa donde el docente puede determinar cuáles son los desempeños de los estudiantes y brindar acompañamientos en momentos oportunos, que es un poco de lo que vamos a hablar ahora más adelante. Pero también esta forma de trabajo de la evaluación le permite al docente determinar que la evaluación es algo que se trabaja desde el momento mismo en que él está planteando sus estrategias para el planeamiento didáctico. Ya no vemos a la evaluación como un momento al final de un proceso, sino en el día a día, cómo el docente determina cuáles son los desempeños, con base en qué los determina, qué nos aporta a nosotros los programas de estudio para dar ese seguimiento al estudiante. Desde los programas de estudio, con la fundamentación básicamente en el desarrollo de habilidades, consideramos que es un momento oportuno para que la evaluación le permita al docente determinar cuánto ha aprendido el estudiante. Y en realidad, Montserrat, creo que aunque los programas pioneros en este tema, que fueron los de educación musical, los que dije hace un rato, no se podrían visualizar tal vez en este momento como parte de esta transformación tan inmediata, pero sí se visualizaron desde hace unos 15, 10 años atrás, cuando se hablaba de los proyectos. Me imagino que las experiencias que ha habido en educación musical, vos has tenido oportunidad de valorarlas. Por supuesto, esa parte del proceso que vamos viendo nosotros y construyendo el proceso más con nuestros proyectos, ¿verdad? Claro. Entonces, nos permite y nos da esa herramienta y esa es la riqueza que tiene para nosotros realmente poder ir construyendo en el proceso y no visualizar únicamente un producto final. Claro, es precisamente lo que pretendemos ahora con estos nuevos programas y el desarrollo de habilidades. Entonces vemos como verdaderamente el currículum costarricense
está preocupado porque el estudiante trascienda la memorización de contenidos. Y un poco la evaluación viene a responder a esto. ¿Por qué? Porque estamos dando un énfasis importante a la evaluación formativa, a lo que sucede en el día a día, al acompañamiento que pueda brindar el docente en el momento oportuno. Y esto nos lleva entonces a pensar cuál es la realidad en este momento de la evaluación de los aprendizajes. Un poco esta presentación que tenemos y nos dice, bueno, si la persona estudiante es el centro del proceso educativo, ¿qué va a pasar con la mediación pedagógica para que verdaderamente sea la persona la que oriente todo este quehacer educativo en el aula? Recordemos que durante mucho tiempo nos preocupábamos mucho por el contenido, qué es lo que tenemos que desarrollar, y dejábamos un poco de lado al estudiante porque él iba a ser el depositario de ese contenido. Ahora no, ahora estamos preocupados. A partir de esta mediación pedagógica, el docente debe repensar cuáles serán las estrategias metodológicas, las pedagógicas que le permitan verdaderamente al estudiante adquirir esos aprendizajes. Y más que un aprendizaje es qué utilidad le va a encontrar él a ese aprendizaje que está adquiriendo. Esto lleva al docente, por supuesto, a repensar su tarea diaria. ¿Qué vamos a proponer a los estudiantes en el día a día para que logre no solo aprender contenidos, sino también desarrollar habilidades? Esto le lleva, por eso hablábamos hace un rato, la evaluación está inmersa dentro de la mediación pedagógica. ¿Por qué? Porque yo docente, desde el momento que estoy planeando, estoy pensando no solo en las actividades, sino también cuáles van a ser los acompañamientos que desde la evaluación de los aprendizajes yo puedo brindar a los estudiantes. ¿Cuáles serán los instrumentos que yo utilice? ¿Cuáles serán las estrategias, los aspectos que yo debo observar en el estudiante para determinar cuál es el tipo de acompañamiento que requiere? Porque aquí no estamos hablando solo de una norma de grupo, estamos hablando también los estudiantes que requieren apoyos educativos, cuáles van a ser esos apoyos que les vamos a brindar. Que muchas veces estos apoyos trascienden lo que es la inmediatez de más tiempo o de la facilidad de unas hojas impresas por aquello de que no le da tiempo de transcribir lo que tiene que transcribir. Entonces, el día a día del docente tiene que planificarse en torno a esa diversidad de estudiantes que tengo, relacionadas con qué es lo que debo desarrollar desde los programas de estudio y esas habilidades que de por sí deben estar inmersas. De esta forma estaríamos pensando en una persona estudiante que va a ser formada desde el quehacer cotidiano en el aula para enfrentar situaciones de la vida, pero teniendo las habilidades que requiere para eso. Y entonces me surge una pregunta. ¿Cuál es ese procedimiento para la valoración, verdad, de la calificación del componente del trabajo cotidiano? ¿Cómo podemos visualizarlo a partir de ahora? Vamos a ver, Monse, tal vez sería importante retomar aquí un poco en esa línea histórica que hicimos hace un rato. ¿Por qué el trabajo cotidiano? Bueno, porque también es uno de los componentes de la calificación que precisamente a raíz de estos ajustes que se han venido haciendo es el que ha ganado en alguna medida no solo preponderancia en cuanto a la importancia en el proceso educativo, sino también en la distribución porcentual que se ha venido haciendo de su valor, en donde antes el mayor valor porcentual estaba asignado al componente pruebas. Ahora el componente trabajo cotidiano, por su propósito mismo, desde lo que el Reglamento de Evaluación de los Aprendizajes plantea, es un componente que podríamos decir que es el que mayor valor porcentual tiene. No significa esto que es mayor valor porcentual, pero que no vamos a tener gran control sobre él. Al contrario, se han establecido una serie de pautas para orientar al docente con respecto a cómo debe ser la valoración de ese trabajo cotidiano, de manera que garanticemos al estudiante, al padre de familia, que lo que se reporta
en ese componente verdaderamente responde a los aprendizajes que él ha adquirido. No sé, Joclyn, si te parece que podamos explicar a los docentes y a los padres de familia en este momento que es oportuno, cómo es la valoración de ese componente de trabajo cotidiano. Sí, claro. Monse, para poder hablar de la valoración del componente de trabajo cotidiano y su proceso, me hace pensar ahorita en dos preguntas evaluativas. ¿Qué evaluamos y cómo vamos a evaluar? Pero antes de responder eso, creo que hay pertinencia en responder a dos que le anteceden. ¿Qué enseñamos y cómo enseñamos? Es decir, la primera parte que podríamos indicar que inicia la etapa del proceso de la valoración del trabajo cotidiano es justamente la formulación de las estrategias de mediación, porque ellas son las que van realmente a dirigir a la persona docente para el logro de esos aprendizajes esperados que se desarrollan durante la mediación pedagógica. Aquí la persona docente piensa de alguna manera, bueno, ¿cómo puedo llevar toda la intencionalidad que hay en un programa de estudios a la práctica en el aula y al desarrollo en el trabajo que se desarrolla con el día a día? Entonces aquí la persona docente debe de pensar algunos elementos previos. Por ejemplo, ¿con qué recursos cuento? ¿Cuáles son los aprendizajes previos que tiene la persona estudiante? ¿Cuáles son aquellos apoyos educativos que requieren? Además, propiamente en el elemento curricular podríamos pensar en cuál es el enfoque de la asignatura fundamental para poder iniciar este proceso también, y por supuesto, cuál es la metodología que propone o se propone en el programa de estudios, de manera que la persona docente pueda realmente implementar una serie de acciones que conllevan el uso y la utilización de técnicas para que pueda desarrollar entonces de una manera gradual, secuencial, concatenada, una serie de actividades inmersas dentro de una gran estrategia de mediación y que pueda ir desarrollando y abordando los indicadores del aprendizaje esperado. Joclyn, entonces podríamos decir que yo como docente necesito tener ese primer momento de reflexión y poderme analizar todas estas circunstancias y entornos que se van a ver inmersos y desarrollados en la mediación, que por ende de todo lo que usted nos estaba comentando. Necesito reflexionar sobre todos esos aspectos antes de iniciar la... Sí, Monse, eso es muy importante porque son etapas previas justamente a la construcción y elaboración de esas estrategias de mediación. Una vez que tenemos eso claro, procedemos a hacer una nueva pregunta. Bueno, ¿qué es lo que vamos a desarrollar realmente en el aula? Y para ello tenemos ya un norte definido. Tenemos lo que denominamos los indicadores del aprendizaje esperado, que como recordamos es esa integración entre el aprendizaje esperado y el desarrollo paulatino de la habilidad. Y lo conocemos justamente como indicador del aprendizaje esperado. Esas estrategias de mediación deben de responder a ellos. Por ejemplo, si tenemos un indicador del aprendizaje esperado que dice que va a reconocer algo, yo organizo la clase, organizo los espacios, determino las estrategias, las actividades que vamos a desarrollar, justamente para que el estudiante logre desarrollar ese reconocimiento y no, que es lo que no esperaríamos, de que todas las estrategias terminen tal vez en un proceso que tenga que ver con una explicación, por ejemplo. Ahí donde nos referimos justamente de que debe haber una relación entre el indicador del aprendizaje esperado y las estrategias de mediación que se van a formular. Además, debemos de considerar de que en esta etapa de formulación de estrategias de mediación debemos de propiciar también espacios donde la persona estudiante pueda tener información variada, información que se le presente de diferentes formas, de información, por ejemplo, mediante lecturas, mediante juegos, mediante vídeos, mediante expresión oral, por ejemplo, y de la misma manera que el estudiante pueda demostrar su aprendizaje por esos mismos medios. Porque, por ejemplo, qué difícil para un estudiante cuando queremos desarrollar un aprendizaje esperado y lo hacemos mediante una lectura, pero tal vez ese niño, esa niña, ese joven, tiene alguna dificultad justamente
para profundizar en procesos de lectoescritura. Y la única manera que tiene para poder accesar a esa información es mediante la lectura. Entonces podríamos proveerle tal vez de imágenes, de algún video que pueda observar o un audio para que también pueda no solamente entender y comprender de qué se está tratando o desarrollando la temática, sino también que tenga formas para poder expresar si ha comprendido o no, lo que llamaríamos de alguna forma el diseño universal para el aprendizaje. Y además también no debemos de perder de vista que la persona docente debe desarrollar espacios para presentarle al estudiante de manera de motivación permanente todo ese proceso. Y implementar a su vez procesos de autoevaluación y de coevaluación, porque es una forma que dentro de las estrategias de mediación el estudiante puede ser partícipe de su propio aprendizaje. En esta primera etapa, entonces tendríamos lo que llamaríamos la formulación de las estrategias de mediación. Una vez que tenemos ya esto determinado y establecido de una manera gradual, concatenada y secuencial, pasamos a la segunda etapa, que es el proceso del registro de información. Este proceso de registro de información debe ser un registro que se haga pausado, bien pensado y analizado. ¿Por qué? Porque ¿qué tipo de información es la que vamos a registrar? Debemos de registrar, se dice por ahí, información cuantitativa e información cualitativa. ¿Qué significa eso en un término sencillo o simple de decirlo? Por ejemplo, Joclyn, ponerme yo como ejemplo, está presentando una dificultad X para un reconocimiento, pensemos como de sílabas. Tiene dificultad para reconocer ciertas sílabas. Esa es una información que estamos ya recibiendo. Pero resulta que Joclyn está faltando en cierta forma en frecuencia a sus lecciones. Esa cantidad de lecciones que Joclyn está faltando podría ser que esté incidiendo en ese bajo logro de reconocimiento de ciertas sílabas. Podría ser sí o podría ser que no. Esa información de la cantidad de veces o de ausentismo, que puede tener Joclyn, podríamos decir que es una información de tipo cuantitativa. Pero viene la pregunta evaluativa, la pregunta que nos va a conllevar a esa parte de información cualitativa. ¿Por qué? ¿Qué otra razón podría ser la que priva para que Joclyn no esté reconociendo apropiadamente la sílaba? Y podría ser que Joclyn presenta alguna dificultad visual, por ejemplo. Esa podría ser una información importante para la persona docente y que podría registrar para poder ir determinando qué ayudas o qué apoyo le podemos brindar a Joclyn. Ahora bien, ¿con qué frecuencia se hace el registro de información? Puede ser de que en un primer momento, una vez que determinemos cuáles son las razones por las que Joclyn podría no estar reconociendo, en ese caso, para ese ejemplo, unas sílabas, podría ser que determinemos que el registro de información debe de ser de una manera inmediata, ya. O podría ser de que conforme vaya desarrollándose el proceso de lectoescritura, Joclyn puede ir retomando ese aprendizaje e ir mejorando. Es decir, la información se va a centrar en el desempeño que vaya presentando Joclyn y no en la frecuencia y cantidad de actividades que se desarrollen, sino que es un registro paulatino y debe irse analizando cuáles son los momentos oportunos para el registro de información. A veces se piensa de que son muchas veces que hay que registrar información y no, hay que tener momentos, yo digo siempre, momentos para la enseñanza, darse su chance, su espacio en la persona docente para que pueda ir buscando diferentes estrategias que puedan permitir el logro de ese aprendizaje. Y hay momentos en que cuando aquella situación donde se observa tal vez que no se está logrando es reiterante, es reiterativa, es constante, pues puede ser el momento oportuno para hacer ese registro. Y entonces es ahí donde nos hacemos valer de instrumentos que podemos construir o bien los que tenemos ya como referencia en las unidades didácticas, que son las rúbricas para la valoración del desempeño del estudiantado. De alguna manera diríamos, no sé si Rocío en eso está de acuerdo, que el registro de información entonces no se debe de pensar de que se desarrolle al final del proceso, sino durante el proceso. Claro.
es precisamente el aporte formativo de la evaluación en toda esta dinámica de clase, el desarrollo de habilidades y el logro de los aprendizajes esperados por parte del estudiante. Me imagino que es un poco, Montserrat, lo que ustedes desde la labor que desarrollan en las clases realizan. Esto que Joclyn nos está explicando es básicamente el día a día de un docente. Valorar cuáles son los desempeños del estudiante, determinar cuáles son las dificultades que tiene, brindar los apoyos que requiere para que este aprendizaje o este transitar hacia ese aprendizaje sea más dinámico y más fluido. Registrar información, pero eso no es un momento único ni va a ser constante, porque más allá de registrar información y tenerla ahí recopilada, lo que esperamos que se haga con esa información es que el docente se tome un espacio para analizarla. Esa información le puede permitir a él tomar una serie de decisiones que lleven al docente a replantearse su labor. ¿Por qué? Porque ahí yo puedo determinar que es necesario hacer una pausa y retomar algunos temas. Presentarle tal vez el mismo tema al estudiante de otra forma, de las formas como Joclyn lo mencionaba hace un rato. Esa información es la que le va a decir a él continúe o deténgase, pero no significa que ya la registró y eso no se puede cambiar. Al contrario, esos momentos reflexivos de análisis de la información que haga el docente son los que le van a permitir a él tomar decisiones. Desde el momento que dice voy a volver a presentar este tema de esta forma, se está brindando él y le está brindando al estudiante la oportunidad de que sea valorado de nuevo en ese aprendizaje. Y ese registro, que tal vez en el primer momento no fue tan satisfactorio, en este segundo momento sea más satisfactorio. Y si tuviera una oportunidad más, hasta diríamos, es un éxito. Entonces, definitivamente, ocupamos ese espacio de análisis para poder llegar a esas conclusiones y no obviar las cosas o irnos por otro camino, y no específicamente darle a nuestros estudiantes lo que requieren y darles esa oportunidad de la que usted está hablando, ¿verdad? Entonces, qué importante que aparte de ese espacio de reflexión, entonces también podamos analizar toda esa información que vamos obteniendo para plantear, pues obviamente, mejoras y también plantear lo que va a beneficiar a nuestros estudiantes. De hecho, para reafirmar lo que Rocío está diciendo, esto no es más que lo que denominamos el acto formativo de la evaluación. Es decir, hacer un alto en ese camino, ese proceso que se va venido desarrollando, reflexionar, analizar y tomar decisiones para la mejora. Ahora, ¿cómo se retoman esas temáticas para reforzar, para mejorar, para reafirmar a esos estudiantes que están presentando pues niveles más bajitos? Pues hay múltiples formas, ¿verdad? Puede ser que sea una nueva explicación de la temática, puede ser que le proveamos de algún tipo de video, ¿verdad? Podría ser. Puede ser otra experiencia, una experiencia más lúdica a través de un juego, podría ser una dinámica y muchas otras formas que no dudo en este caso que la persona docente tenga en su haber, en su conocimiento y su experiencia y su experticia. Aquí lo importante es hacer ese acto reflexivo, porque si solamente registramos información por registrar, por cocinar un número, pues ese número por sí solo no significa nada. Ese número tiene importancia cuando realmente lo analizamos y lo vemos con respecto a ese progreso del estudiante y tomamos las mejores decisiones. Una de ellas puede ser incluso acercarnos al padre de familia, a la persona encargada, para poder comentar y compartir y, ¿por qué no, coordinar incluso acciones desde el hogar que podrían brindarse también como una forma también de apoyar, sin que esto recaiga, por supuesto, en su totalidad o en la persona que está ya en casa, pero sí acciones orientadas y coordinadas por la persona estudiante para que también puedan brindarse apoyos desde el hogar. Es importante, Monse, también aquí recalcar el hecho de que este trabajo cotidiano que estamos proponiendo hoy a la luz de la transformación es el mismo trabajo cotidiano que hemos venido proponiendo desde que se hizo la reforma a los programas de estudio
de educación musical, educación física, artes plásticas. ¿Por qué? Porque en ese momento también se hablaba de un trabajo cotidiano que tenía como propósito que el docente le brindara acompañamiento al estudiante. Analicemos esto de una manera más pausada a la luz de lo que venía sucediendo con la prueba. Si el docente recopila información y no la analiza, él continúa desarrollando su planeamiento didáctico. ¿Y cuándo es la sorpresa del docente? Cuando el docente se da cuenta que tal vez lo que él pensó que los estudiantes habían aprendido no se había aprendido como él lo esperaba. Regularmente en el momento que se hace la prueba. El trabajo cotidiano trabajado de esta forma le permite al docente determinar con mucha anterioridad a la aplicación de la prueba cuáles son las fallas que tiene el estudiante o las dificultades de aprendizaje y que requiere que el docente le acompañe en ese momento. Aquí también cobra importancia otro componente, que es la tarea. La tarea pensada en función del estudiante, no aquellas tareas que se asignan para que sea toda la familia la que colabore en su resolución. Al contrario, estamos apostando en este momento a tareas que sean trabajos realizables por parte del estudiante. El padre de familia va a ser muy importante en este proceso, pero es importante en el momento formativo de este proceso. ¿A qué me refiero? El padre de familia va a fiscalizar que su hijo esté haciendo la tarea con orden, con aseo, que la tarea tenga una muy buena presentación y que esté contestado todo lo que el docente le está pidiendo. Pero que la idea aquí es que el padre de familia no sienta que es él el que tiene que estar sentado haciendo esa tarea, porque ese no es el propósito. Precisamente la tarea tiene como propósito reforzar lo que el docente desarrolló en el aula. Si nosotros como docentes asignamos tareas muy extensas, lo único que vamos a garantizarnos es que el estudiante no va a querer hacerla y no va a ser algo atractivo para él. Necesitamos utilizar la tarea como una estrategia más aunada a la que Joclyn mencionaba hace un rato, como un recurso más que utiliza el docente para brindar apoyo al estudiante en aquellas áreas que determinó, gracias a la información que recopiló en el cotidiano, que debe brindarle al estudiante. Esta es un poco la dinámica de esa información que se recopila, así es que motivamos a los docentes que se preocupaban por recopilar información, pero dejarla guardada y hacer uso de ella hasta el momento aritmético del cálculo de los valores porcentuales de cada componente y luego la definición de una tarea. Esa información es importante, pero es importante en el momento que yo la analizo y puedo tomar decisiones oportunas. Ese momento, Monse, como para ir cerrando esta otra etapa, es entender y comprender, ¿verdad? Que la persona docente realmente le llegue esto, y es que la valoración y el registro, sobre todo de información en esta etapa, no nos estamos refiriendo tal vez a la sumatoria de un grupo de trabajos que desarrolla el estudiante. Eso no es lo que pretendemos con el trabajo cotidiano, porque el trabajo cotidiano no se visualiza así. No es sumar una serie de actividades, establecer un cálculo, un promedio y ya tengo el trabajo. No. Aquí lo que importa es qué hacemos a la luz de esa información que registramos. ¿Y cómo puede ser esa información que se registra? Esa práctica que el docente desarrolla, esa fichita que utilizó, ese juego, a esa respuesta que se dio ante esa dinámica que jugaron un ratito los chiquillos, ese trabajo en grupo, ahora que se propicia muchísimo el trabajo colaborativo, toda esa información que le llega al docente de diferentes formas, cuáles son los análisis que puede realizar y sobre todo cuáles son las decisiones que podría tomar para mejorar. Aquí tendría estudiantes pues, que están avanzando dentro de todo el proceso, se están desarrollando sus aprendizajes de una manera gradual. Tendríamos niños, chicos, estudiantes que podrían tener unos niveles más bajitos y por lo tanto hay que darle mayor seguimiento, de acuerdo con lo que Rocío dice, mayor acompañamiento. O podríamos tener también chicos que tienen altas capacidades y que también podríamos pensar en qué estrategias les podrían motivar también
para continuar con ellos, sin dejar de lado, obviamente, lo que se está desarrollando a nivel de programa de estudios. Y entonces me surge la consulta, ¿cómo se asigna la calificación? Hemos venido hablando de que el docente recopila información. Es importante el análisis que él haga de esa información, porque a partir de ella es que propone otras estrategias, otras actividades al estudiante. Aquí también es importante, Monse, hablar de cuáles son esos niveles de desempeño donde vamos a ubicar al estudiante. Los programas de estudio y las plantillas de planeamiento que los docentes pueden tener acceso a ellas mediante la caja de herramientas, vemos cómo en el desarrollo de un aprendizaje esperado hay una rúbrica donde nos da diferentes criterios para ubicar al estudiante de acuerdo con los desempeños. ¿Cómo lo determina el docente? Precisamente con la información que recopiló. Tenemos niveles iniciales, intermedios y avanzados. La meta de todo docente es que los estudiantes logren llegar al nivel avanzado en ese aprendizaje esperado. Cuando el docente observa que hay estudiantes que por los desempeños y los registros que yo tengo los puedo ubicar en un nivel inicial, debe replantearse y repensar de qué otras formas presento este aprendizaje a los estudiantes para que logre ir ascendiendo en ese nivel. Cuando hablaba Joclyn hace un rato de proponer nuevas actividades, ahora con videos, asignemos una tarea para luego, cuando yo vengo a proponer una actividad, ya haya un aprendizaje ahí que sea de utilidad. Estamos pensando en que todas estas acciones lo que van a permitir es que el estudiante, en un nuevo registro que haga el docente de sus desempeños y la valoración que haga de esa información, le permita al docente determinar verdaderamente el estudiante está avanzando. Ya no sería justo que él se me quede en un nivel inicial, cuando en realidad lo que demostró hoy permite ubicarlo perfectamente en un nivel intermedio, o por qué no en un nivel avanzado. Esto es precisamente la dinámica de ese análisis de información y valoración de la información que hace el docente. Lo que nos interesa aquí, Monse, es que quede muy claro a los docentes que los registros de información que se hacen no son estáticos. No es que hoy Joclyn tuvo un desempeño que me permite ubicarla en un nivel inicial y por más que ella haga durante el proceso, cuando estamos desarrollando ese mismo aprendizaje esperado, por más que ella haga, eso no va a cambiar, es mentira. Siempre los estudiantes van a tener oportunidad de que los registros de información sean valorados por el docente y determinar si verdaderamente fueron avanzando. Recordemos siempre, la meta del docente es que el estudiante llegue a un nivel superior, a un nivel avanzado. ¿Cuándo el docente debe preocuparse? Cuando determina en esa valoración de los registros que una mayoría de grupo se me está quedando en niveles iniciales e intermedios. ¿Por qué se debe preocupar, Monse? Porque si lo llevamos a futuro, nos vamos a dar cuenta que esos son los estudiantes que en una prueba me van a terminar de reflejar a mí que necesitaban acompañamiento. Cuando yo brindo el acompañamiento en el momento oportuno, que es precisamente lo que la evaluación formativa me permite, puedo cambiar esa realidad que tenemos en el momento que apliquemos la prueba. Entonces, es importantísimo que el docente comprenda que los registros de información son, en primer lugar, para analizar cuánto o no, qué dificultades está teniendo el estudiante para aprender, brindar yo las plataformas oportunas y necesarias para que el estudiante pueda transitar y avanzar en ese aprendizaje. Cuando ya al final de un periodo a mí me corresponde determinar cuál es el valor que le corresponde al componente trabajo cotidiano, es cuando yo asumo el juicio de valor del que tanto hablamos con la evaluación y decimos, en realidad, este desempeño
que hace unos días o que hace unas semanas me permitían ubicar a un estudiante en un nivel inicial, en este momento, sin ningún temor, puedo ubicarlo en un nivel intermedio o avanzado. Si quisiéramos verlo también, probablemente en ese momento ya las pruebas se aplicaron. Y las mismas pruebas me reflejan a mí que hay un dominio de eso que inicialmente era tan pobre, digámoslo así. Quiere decir que ahora sí tendríamos nosotros argumentos cuando un padre de familia nos hace la consulta: ¿por qué mi hijo tiene esta nota en trabajo cotidiano? Si salió tan bien en la prueba. Nosotros esperaríamos que exista una congruencia entre lo que refleja una prueba y lo que refleja el trabajo cotidiano. ¿Por qué? Porque si hay un trabajo cotidiano satisfactorio en donde el estudiante tenga un desenvolvimiento satisfactorio que me permite ubicarlo en un nivel inicial, en un nivel intermedio, en un nivel avanzado, esto me lo va a reflejar la prueba. Y yo puedo decir, ¿por qué esta nota en esta prueba? Porque se le brindó el acompañamiento que él requirió en el momento oportuno y esto permitió que mejorara. Pero tenemos que pensar que este acompañamiento se hace para que el estudiante aprenda. Como dice alguien, aprenda lo que tiene que aprender. No porque yo tengo que justificar una nota en una prueba. Recordemos que al final la justificación que se haga del desempeño de un estudiante se hace a la luz de todos los componentes de la calificación, no solo a la luz de una prueba. Porque aquí también, como madre de familia, se podría preguntar, ¿y qué pasó entonces con las pruebas? ¿Qué pasó entonces con las tareas? ¿Por qué las tareas eran temas que no tenían gran relación con lo que mi hijo en ese momento estaba fallando? Pensamos que de esta forma, y a la pregunta que nos hacías inicialmente, ¿cómo debe ser la valoración del trabajo cotidiano? Debe ser de manera tal que integre no solo la parte metodológica, sino también todos los componentes en el accionar del día a día. Ustedes entonces nos están comentando cómo evaluamos el componente de trabajo cotidiano en las aulas, pero ¿cómo lo vamos a evaluar con la situación actual que estamos viviendo en el país, ese componente? Sí, claro, Montserrat. En realidad, con una política curricular nueva, con nuevos lineamientos, visitando las diferentes regiones educativas del país desde el año pasado, y viene ahora la situación del COVID, esto nos lleva a replantearnos también cómo va a ser esa valoración del componente de trabajo cotidiano. Es importante darle al docente algunas recomendaciones con respecto a los trabajos que asigne durante este tiempo. Para esto también es importante recordarle que los compañeros asesores de la Dirección de Desarrollo Curricular han elaborado unas guías de trabajo autónomo que le sirven al docente de insumo para determinar qué tipo de actividades puede asignar a los estudiantes para que resuelvan en este tiempo con la orientación de sus encargados. La idea aquí no es que el docente sature al estudiante con respecto a tareas o trabajos que asigne, porque estas tareas, estas actividades que asigne deben versar sobre los contenidos que desarrolló en el momento que inició el curso lectivo a el momento en que se suspendieron las lecciones por disposición del Ministerio de Salud en razón del coronavirus. Quiere decir que los aprendizajes que el docente refuerce son aquellos que desarrolló y que medió él en el aula. Por eso es que estas guías de aprendizaje autónomo son muy importantes para el docente. ¿Por qué? Porque estas son las que llevan una secuencia en su desarrollo que es la misma que se tiene en el programa de estudios. ¿Cuáles serían las que el docente seleccione? Aquellas que se relacionen con lo que él desarrolló en la clase. No pretendemos ni se trata de que el docente asigne tareas de temáticas que él no desarrolló. ¿Por qué? Porque esto significa que los padres de familia sean los que tengan que correr a explicar a sus hijos aquello que todavía no dominan.
Y nuestra preocupación en este momento más bien es, como hablábamos hace un rato con el trabajo cotidiano, los registros de información y cuando el docente determinaba qué tenía que reforzar, pues precisamente el docente va a asignar tareas para reforzar aquellos aprendizajes esperados que esos registros de información hoy le indiquen al docente. Ahora, hay que tomar en cuenta algo. Este receso todavía no tenemos determinado por cuánto tiempo es. Entonces, es importante que el docente considere, bueno, cuántas actividades realizarían los estudiantes si estuviéramos en curso lectivo regular. De esta manera podría determinar, bueno, será una actividad o 2 actividades las que yo asigne, pero no estaríamos pensando en que es una cantidad de tareas o de actividades que va a realizar el estudiante todos los días, que más bien, lejos de permitirle reforzar, más bien lo que van a hacer es cansar al estudiante. Entonces, esa cantidad de trabajos la va a determinar el docente de manera dosificada, en razón también de que los aprendizajes esperados que desarrolló puede ser que no fueran suficientes como para estar asignando 2 tareas o 2 actividades todos los días. Como también si los aprendizajes esperados no fueran suficientes para estar asignando las tareas durante este tiempo. Si esta situación se prolonga, también el docente tiene otra fuente de información importante, que es la que arrojó el diagnóstico. Mediante el diagnóstico, el docente puede determinar cuáles son aquellos aprendizajes que se requiere que el estudiante tenga un repaso para tenerlos como parte de esos aprendizajes esperados que se requieren para el desarrollo de temáticas una vez que se reinicie el curso lectivo. De esta manera, las guías de trabajo autónomo tienen una doble función, diría yo. Para el docente de un nivel específico, en este momento van a ser para repasar los aprendizajes esperados que desarrolló hasta el momento del receso. Pero también pueden servir de repaso para el nivel inferior, que de acuerdo con los resultados del diagnóstico era necesario retomar en este momento. Entonces vemos cómo también el docente puede hacer un uso de los recursos que se le están facilitando en este momento no tan limitado. Perfectamente unas guías las puede estar utilizando el docente de segundo año como las puede estar utilizando el docente de tercer año. Obviamente, para el primero van a ser para realimentar los desempeños del estudiante y para el otro van a ser para reforzar los aprendizajes que se requieren como parte del andamiaje que se debe realizar en el momento que desarrollemos las temáticas una vez reiniciado el curso lectivo. Por supuesto que esas actividades que se asignen no solo van a tener que estar relacionadas con los aprendizajes esperados, sino también tienen que tener estrecha vinculación con los indicadores de aprendizaje esperado. ¿Quiénes eran los indicadores de aprendizaje esperado? Aquellos que me permiten ubicar al estudiante por sus desempeños en niveles iniciales, intermedios o avanzados. Aquí entonces de esta forma le estamos dando secuencia y continuidad a todo lo que estaría sucediendo en el aula. Además, es importante que estas actividades consideren también los apoyos educativos que se le estaban brindando al estudiante en la mediación pedagógica, digamos en las clases presenciales que tuvo. No concibimos nosotros una actividad en la que el estudiante tenía los apoyos que requería durante la mediación pedagógica, pero que ahora que él está en la clase, estos apoyos no se consideren. El docente comprende perfectamente que el padre de familia es un apoyo para que el estudiante continúe su proceso de aprendizaje, pero nunca el padre de familia va a sustituir la labor tan importante del docente. Entonces, en la medida que las indicaciones se den de manera clara y comprensible para el estudiante en primer lugar, porque ¿para quién es ese trabajo? Es para el estudiante. Si él comprende las indicaciones
y revisa un poquito los apuntes de los cuadernos, puede sentarse a desarrollar esas actividades de manera independiente, y ahí es donde el padre de familia estaría brindándonos a nosotros un apoyo de supervisor, de determinar que verdaderamente el estudiante está en lo que tiene que estar. Por otra parte, para el docente, la realización de estos trabajos y la revisión de ellos va a ser un insumo más para la toma de decisiones, en la determinación de la ubicación del estudiante en el nivel de desempeño. Y tendríamos entonces los casos de los estudiantes que por diversas razones no tuvieron acceso a esa información o por situaciones de salud. En estos casos, los docentes tendrían que realizar otros procedimientos que ya desde la Asesoría Nacional de Evaluación les haremos llegar en el momento oportuno. Tendríamos ahora las recomendaciones para los padres de familia, y en eso la compañera Joclyn nos va a aportar. Bueno, de alguna manera, retomando lo que Rocío de alguna manera ya lo indicó también, aquí el padre de familia o la persona encargada lo que debe es de garantizar de que los estudiantes desarrollen esas actividades conforme el docente las fue asignando, porque justamente fue ese orden, o se supondría que fue ese orden en el que se fueron desarrollando en el proceso de mediación pedagógica, y le va a permitir al padre de familia poder recurrir y orientar a sus hijos para que recurran a los apuntes que ya habían desarrollado en clase y que puedan desarrollar esos trabajos. Y por supuesto brindar el acompañamiento para que estos se realicen y no ser obviamente los padres de familia quienes los hagan. Ellos no son los que deben de elaborar esos trabajos. Esos trabajos están diseñados para que sus hijos refuercen y reafirmen los aprendizajes que ya habían desarrollado en clase. Por lo tanto, deben de ser estos estudiantes los que deben de desarrollarlos. Agradecerles a doña Rocío y a Joclyn por habernos acompañado el día de hoy y compartir con nosotros una información tan importante, pero sobre todo agradecerle a cada uno y a cada uno de ustedes por acompañarnos en este su espacio Aprendo en Casa, en este año de la transformación curricular, una apuesta por la calidad educativa.